Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quiero platicar de un tema, de un tópico, amado hermano, que es neurálgico definitivamente, y que pues aunque en más de alguna oportunidad lo hemos platicado muy escuetamente, a raíz de unas pláticas que recién tuve con algunos ministros de Dios, pastores, algunos apóstoles que son amigos ministeriales, ¿me entiendes? Uno a lo largo del caminar en el Señor como pastor, como ministro, aprende a desarrollar las relaciones interministeriales. Y platicando con algunos pastores en esta semana, me fui dando cuenta de algunas situaciones y de algunas circunstancias que están aconteciendo actualmente en diferentes lugares. No me circunscribo a un ministerio como tal, y quiero dejar esto bien claro y bien plasmado por lo neurálgico de lo que vamos a platicar, sino que esto es una condición de una embestida y de alguna manera ataque que la iglesia genuina del Señor Jesús está recibiendo. Para los hermanos que nos han acompañado a lo largo de esta semana que recién ha pasado, con el tema acerca de la restauración profética de la Iglesia de Cristo, que de allí viene este tema que estamos desarrollando el día de hoy, ya que pues hemos visto a lo largo de dicho estudio cómo la Iglesia de Cristo de alguna manera ha sido embestida de diferentes formas con ataques que el enemigo procura hacer llegar de una manera sistemática y continua sobre la iglesia genuina del Señor Jesús. Creo claramente y fehacientemente que los tiempos que estamos viviendo, amado hermano, realmente son tiempos finales, tiempos en los cuales dice la Biblia que hay que separar lo verdadero de lo falso. Que de alguna manera tenemos que entender, amado hermano, que estamos en medio de un proceso de guerra espiritual dentro de los múltiples planos en los cuales la iglesia de Cristo se puede desarrollar. Estamos viviendo un tiempo que definitivamente la palabra de Dios lo describe como un tiempo apocalíptico. No solamente por las situaciones y las circunstancias que se están dando a nivel mundial, la pandemia, por ejemplo, que hoy de alguna manera tiene inmerso al mundo completo en un caos, amado hermano, los problemas que vemos sobre el cambio climático, que eso es algo que tal vez en nuestro país no mucho se habla, pero el cambio climático está afectando grandemente de alguna manera el entorno general. De ahí es que vemos nosotros ahora que lugares donde solía haber sequedad y era desértica, ahora vemos muchos de estos lugares que están inundados, y otros donde solía haber agua. Por ejemplo, México está próximo a experimentar un problema fuerte de flujo de agua, ya que sus mantos acuíferos prácticamente se han secado. Entonces, estamos viviendo un tiempo final, lo podemos ver, la guerra, los rumores de guerra. Eso quiere decir, amado hermano, que el advenimiento de nuestro amado Señor es pronto, y la iglesia, la novia, debe de estar preparada para ese entorno. De ahí es que hemos entendido, a raíz de estos estudios que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, los cuales continuamos mañana lunes, hemos visto que la iglesia sufre embestidas o ataques de los que están dentro de la congregación y de los que están fuera de la congregación. La Biblia nos enseña que la iglesia sufre violencia. El reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia, y los de firme convicción, los violentos, firme convicción en el original
habla de una firme convicción, no habla de violencia desde la perspectiva de pelea y de golpes, sino en el original dice los de firme convicción arrebatan el reino. Entonces creo que como pueblo de Dios que anhelamos madurez, debemos de aprender a entender algunas otras situaciones o circunstancias que se están dando actualmente dentro de mucha iglesia. Yo me atrevo a decir, aquí no hablamos del nombre de un ministerio, no estamos hablando de una iglesia como ministerio tal, sino que cuando nos vamos a referir a lo largo de esta predicación de la iglesia, estamos hablando de la iglesia general a nivel mundial. Y el tema es que como hombres y mujeres, amado hermano, debemos, uno de los propósitos de llegar a los pies de nuestro amado Señor Jesús, es que podamos ser restaurados, es que podamos ser de alguna manera bendecidos. ¿Me entiendes? Ese es uno de los motivadores por los cuales nos acercamos delante de Dios, porque sabemos que Él es el camino, verdad y vida, y que definitivamente necesitamos cada día más de Él. Ahora, ¿por qué tocar el tópico acerca de las asambleas promiscuas? Personalmente creo que la iglesia genuina del Señor Jesús debe de estar entendida. Recuérdate que dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, la ignorancia produce muerte. La ignorancia, de alguna manera, produce ese apartamiento de nosotros, de nuestro amado Señor Jesús. De hecho, entendemos que el pecado es la separación de esa intimidad entre nosotros como hijos del Rey de Reyes, de su presencia. Entonces, platicando con estos ministros recientemente, amado hermano, como le digo, estuvimos en una reunión virtual, pues porque no estamos de ninguna forma, excepto raras ocasiones contadas y por realmente ser urgentes, pero pues como ministro procuro tener la menor cantidad de interrelación física, y si se va a dar en términos de reuniones es manteniendo todos los estándares de seguridad o bioseguridad que han sido de alguna manera delimitados por las autoridades. Y platicando con algunos pastores de algunas situaciones o circunstancias que se están dando en medio de las diferentes iglesias que se cubren. Pues porque aunque había una representatividad tal vez de unos 6, 7 hermanos, pues cada hermano como ministro tiene diferentes congregaciones bajo su cobertura, así como por ejemplo en el caso mío personal, yo pastoreo generalmente Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion. Sin embargo, tenemos otros ministerios, otras iglesias en las cuales hay pastores colocados y pues cubrimos a los ministros y por ende se cubren las congregaciones. De esa misma forma, pues los ministros con los que estábamos platicando. Y mientras ellos hablaban, escuchaban, algunas otras veces yo platicaba y ellos escuchaban, me fui dando cuenta, amado hermano, de lo sistemático y de alguna manera me fui dando cuenta que la problemática que se está viviendo en algunas congregaciones, dentro de las cuales yo me atrevería a decir que por lo menos, por no decir todas, yo me atrevería a decir que por lo menos 9 de cada 10, en algún momento, congregaciones, ministerios formales, ministerios grandes algunos, han atravesado por esta situación que hoy vamos a platicar. Y es importante que el pueblo de Dios, pues este tipo de situaciones como ministros, como pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, el grado de llamamiento en el cual el Señor nos ha colocado, pues como ministro lo entendemos, lo comprendemos y lo hemos aprendido a visualizar. Sin embargo, platicando, y esa fue la confirmación por parte de Dios a mi corazón acerca del por qué platicar de este tópico, me empecé a dar cuenta que era más recurrente de lo que uno considera en medio de la iglesia genuina de Cristo. Y problemas que, como yo le decía a Pedrito, se han venido dando a lo largo prácticamente de toda la historia, porque buscamos en la Biblia situaciones o circunstancias similares a las que hoy por hoy se están dando dentro de la iglesia, y vemos que el tiempo ha pasado, pero que la problemática muchas veces en medio de las congregaciones siguen siendo exactamente las mismas.
desde el Éxodo hasta hoy. Hoy domingo de agosto del año 2021, no sé cuánto estemos hoy, 8 de agosto, un tiempo de reinicio, wow, doble 8, y que debemos de aprender a entender para poder de alguna manera madurar y permanecer dentro de las iglesias donde Dios nos ha llevado. Y quiero circunscribirme básicamente a un problema que acontece hoy por hoy, que no es un problema de hoy, sino que viene desde muchísimos años atrás, por lo menos Padre de la Misericordia, bueno, desde el mismísimo Éxodo, y vemos que las ocurrencias muchas veces son muy similares, pero que hay que aprender a discernirlas para poderlas identificar. Y uno de estos es el tema acerca de lo que se conoce bíblicamente como las asambleas promiscuas, y le coloqué el plural, aunque la Biblia lo describe como un singular, asamblea promiscua, pues porque estaba hablando básicamente de aquella asamblea que se había alzado, levantado en medio del pueblo de Dios, cuando sale de Egipto y van hacia la tierra de la promesa. Sin embargo, pues colocamos las asambleas promiscuas porque empezamos a notar la recurrencia en diferentes ministerios y empezamos a observar con estos pastores, y yo estoy seguro que si algunos otros ministros nos honran viéndonos, creo que vamos a converger en mucho de esto. Pero déjeme entrar en la diserción del tema, amado hermano, y vamos a poder platicar al respecto de esto. Esto es muy importante entenderlo, porque a raíz de mucho de lo que hoy vamos a platicar, se han marcado éxodos intercongregacionales. Tú sabes que uno de los problemas que se afronta actualmente en la iglesia, siempre y cuando pues se mantengan dentro del evangelio, pues a veces solemos verlo de una manera normal. Pero uno de los problemas grandes que afrontamos los ministros, pastores, son muchas veces los éxodos intercongregacionales que se dan, valga la redundancia del término, dentro de las diferentes congregaciones, como consecuencia de problemáticas, de situaciones, de adversidades que muchas veces se escuchan y que de alguna manera en ese escuchar, en ese oír, se dan decisiones familiares, se dan decisiones personales, evidentemente, que muchas veces conlleva a las familias a considerar moverse de las congregaciones. Sin embargo, tú y yo hemos aprendido, y esto lo he enseñado yo en casa, probablemente si algún hermano nos honra viéndonos hoy, que no es parte de Fortaleza de Sion, déjeme contarle que en casa, en Fortaleza, hemos enseñado muchas veces ya acerca de este tema, en términos de que debemos nosotros de procurar permanecer en una casa ministerial, el asentarnos en una casa ministerial, entiéndase iglesia, que independientemente, a pesar de la embestida, del ataque que muchas veces se puede dar en contra de la iglesia del Señor, decidamos en la fidelidad a Dios permanecer en aquella iglesia, en aquella casa hacia donde Dios nos ha llevado con un propósito. Y ahí es que regularmente procuramos también enseñar, amado hermano, que cuando nosotros nos vamos a mover de una casa a otra, pues sea bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, situaciones, yo alguna vez enseñé en casa como muchas veces cuando hermanos se han de mover, por ejemplo, de la casa que Dios me permite cubrir como pastor, cuando vienen en el orden de Dios, y esto es así, regularmente Dios me habla a mí antes. Yo he tenido, por ejemplo, visitaciones de algunos hermanos o hermanas que deciden retirarse de la iglesia y que llegan llorando a la oficina pastoral. Yo, pastor, mire, me voy de la iglesia. Pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que Dios me habló y me dijo que era tiempo que hiciera esto y esto y esto. Y yo me quedo riendo. Y le digo, eventualmente, dependiendo del caso, sí, es tiempo de que te muevas. Regularmente Dios me ha hablado una mañana antes o un día antes, donde el Señor me dice, tal hermano va a llegar contigo. El hermano, vamos a hablar, el hermano Espiriquitiberto va a llegar contigo y te va a pedir su bendición porque él se va a mover de la congregación. Le estoy hablando lo que Dios habla conmigo
en momentos muy especiales. Y me dice: el hermano se va a mover de la congregación porque yo le estoy dando la instrucción. Entonces, cuando llegue a la oficina, tú vas a ver que va a llegar con el corazón dolido, porque no se quiere ir de la casa, pero yo ya le di la orden. Entonces, cuando los hermanos llegan a la oficina, le hablo de los casos en los cuales todo se da en un orden de Dios. Entonces: pastor, Dios lo bendiga, usted sabe que tengo X cantidad de años, 2, 3, 10, 15, lo que sea, de estar perseverando en esta casa, pero he sentido de parte de Dios que mi tiempo de movilizarme ha llegado. Para mí llega una confirmación, Pedrito, pues porque ya Dios me ha hablado. Entonces, cuando viene esto, y regularmente llegan con un corazón acongojado, en el caso pues que son siervas de Dios, pues van llorando. Entonces yo les digo: no llores, o sea, Dios tiene algo preparado mejor para ti, y te lo puedo decir porque esto no viene de tu corazón, esto viene de Dios. Sí, pastor, sí. ¿Por qué? Porque Dios ayer me habló y me dijo que tú venías hoy en la mañana y que yo te tenía que dar carta de bendición y te tenía que dejar partir de la casa porque Él tiene otros planes para ti. Entonces, en lo que a mí concierne, no tengo ningún problema extendiéndote la bendición y la carta pastoral, en lo cual consideramos que es importante que cuando un hermano se mueve de congregación, lo haga en el orden de Dios, con carta, no hay problema, es un hombre, una mujer de testimonio, se va por instrucción de Dios, y como pastor doy fehaciente cuenta de que esta instrucción viene de parte, no sé. Dios te bendiga, oras por ellos, y se van de la casa. Esa es una manera adecuada, ad hoc, en la cual uno debiera de aprender a apartarse de la casa que en algún momento le dio alimento, le dio resguardo, le dio cuidado. Cuando los casos divergen de este, por ejemplo, cuando X o Y familia deciden que un día ya no van a la iglesia, no le avisan al pastor, sencillamente desaparecen del entorno. Y a veces cuando las congregaciones están nutridas, es decir, son congregaciones un poco más prominentes, donde no es lo mismo pastorear 25 ovejas, por ejemplo, que pastorear 100 ovejas. No es lo mismo pastorear 100 que pastorear 500. No es lo mismo pastorear 500 que pastorear 1000. Entonces, cuando solamente se desaparecen, bueno, es más, la Biblia nos enseña, ahorita no voy a entrar a disertar específicamente de esto, pero la Biblia describe que aquellos que un día están en una casa y de repente no están, la Biblia los califica como desertores, porque abandonaron su puesto. Sencillamente: ya no quiero ir a esta iglesia, vámonos para aquella porque Dios me habló, pero no hacen las cosas en el orden establecido por Dios, que es presentarse con el pastor para saber si realmente la instrucción viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si tú lo ves en el plano físico, natural, puedes observar que tú no ves ovejas, así como esas que aparecen allá atrás. Mira, amado hermano, mira esas ovejitas que están allá atrás. Ellas no tienen la capacidad de levantar la talanquera, si así se le llamara, ¿eh?, para abrir la puerta y que todas salgan. Si alguna de ellas ha de salir de ese redil donde usted los ve, mira, allá al fondo tienen su alimento, ese ya será frecho, no sé qué será, no entiendo qué les den. Pero ahí están, mire, ahí andan ellas tranquilas, pero no salen del redil si el pastor no abre la puerta, porque la oveja no está en la capacidad, en el perfil físico, de pararse, ¿verdad? O de repente que sale una por ahí que sea bien liebre, ¿verdad? Los animalitos a veces son tan inteligentes, ¿verdad? Pero en la naturaleza, en la natura, usted no ve una oveja quitándole y mucha, vámonos para afuera. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. En el plano espiritual es similar. El orden de un hijo de Dios correcto en una casa es: pastor, aquí estoy, esta es mi carta de donde vengo, y aquí dice que soy un varón, una varona de testimonio, y pues me quiero adherir a esta casa. Para mí como pastor me dice: viene en el orden de Dios, y si viene en el orden de Dios, tiene que ser con bendición. A diferencia de los que solo se desaparecen y de repente uno a veces va a visitar las iglesias porque lo invitan, amado hermano, pastor, venga a predicar, por favor. Y de pronto llega uno a la iglesia y encuentra 2, 3 ovejas. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pastores, que ya tenemos 1 año y medio. ¿Y cuándo se fueron de la iglesia? Pues no pasaron conmigo. En ese aspecto yo no soy una persona que se molesta por ello, pero sí veo que hay desorden.
¿Por qué le digo esto? Porque es importante entender esto para poder comprender la operatividad de la asamblea promiscua. Y déjenme explicarle cuál es el problema. Realmente cuando nosotros examinamos, y esto el Señor me lo trajo a colación a raíz de esto que venía platicando, que de alguna manera coadyuvó con la enseñanza que traíamos, Pedrito, acerca de la restauración profética de la iglesia, porque estas cosas tienen que ser restauradas por parte de Dios a través de la actividad que nosotros podamos permitir en esa operación por parte de Dios. Recuérdate que Dios es caballero y Él no impone. Una de las cosas que debemos de entender es que tú y yo tenemos algo que se conoce como un libre albedrío. Y dice la Biblia que el libre albedrío Dios lo respeta. Amado hermano, es decir, tu decisión el Señor es caballero y la va a respetar. Entonces, un pastor se puso a platicar conmigo dentro de esta reunión con respecto a algunos problemas que estaba enfrentando en diferentes congregaciones, porque esto no se circunscribe a una. Cuando tú empiezas a ver la ocurrencia, dice, Padre la gloria, esto ocurre más recurrentemente de lo que uno como pastor piensa. Pues porque evidentemente uno, como ministro, pastorea una congregación, pastorea N cantidad de congregaciones. Ya cuando uno es apóstol, por ejemplo, y tiene N cantidad de iglesias bajo su cobertura, que vale la pena hacer notar también que no es una señal de apostolado el tener varias congregaciones. Uno puede ser pastor con varias congregaciones, no es una señal de apostolado esa. ¿Por qué? Porque vemos apóstoles en la Biblia que nunca presidieron pastoralmente una iglesia. Entonces no es necesario ni presidir una iglesia ni tener iglesias bajo cobertura para ser apóstol. Podemos ver varios de ellos en el Nuevo Testamento, tampoco es el tema. Entonces vemos situaciones que muchas veces se dan en medio de las casas que el liderazgo debiéramos de comprender en el espíritu, y las ovejas también debieran de ser enseñadas en esa línea para poder comprender y entender cuando la iglesia se encuentra bajo una embestida espiritual, la cual hemos visto que cuando yo me vaya, dijo el Señor, vendrán algunos, ¿verdad? Y otros saldrán de en medio de ustedes, y en ambos casos van a procurar de alguna manera hacer caer a los miembros de una casa, de adentro y de afuera. Esa escritura la vimos esta semana. Entonces, una de las cosas que comprendemos es que la iglesia de Cristo no solamente va a recibir ataque externo, ¿me entiendes? Es decir, problemas externos de la congregación que le puedan afectar, por ejemplo, el pecado. Una iglesia batalla cuando tiene, por ejemplo, miembros que están apegados a la carnalidad o al almatismo, y tiene uno como pastor que estar guiándoles. Mire, no es conveniente que usted vaya a las fiestas de fin de año. ¿Por qué? Porque usted es una persona que durante mucho tiempo, cuando estuvo en el mundo, tuvo problemas de alcohol. Entonces, si vas a una celebración de fin de año, lo más probable es que termines involucionando. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar probablemente con situaciones que nunca pudiste manejar afuera y que todavía estás en el proceso de la restauración. Cuando ya estés bien plantado, entonces vas a poder de alguna manera interactuar con este tipo de circunstancias, pero ahorita no es tu tiempo. Entonces, vemos nosotros, amado hermano, que mucho del problema o del ataque de la iglesia no necesariamente va a ser externo, a través de la contaminación que vemos en los diferentes medios, la sexualidad, la promiscuidad, el problema de ese famoso, de ese movimiento genérico que se mueve, LGBTB, no sé cuánta más, WZHU, todas esas letras que le agregan, que de alguna manera afectan. Y usted ve bombardeada a la juventud con música, con placeres, con drogas. Entonces, el ataque de la iglesia no es solamente externo, con lo que ofrece el mundo, a eso me refiero, nada más, sino que también vemos como muchas veces la iglesia genuina de Cristo es embestida desde una perspectiva interna por ocurrencias o situaciones que se dan en medio del ataque. Lo cual muchas veces, amado hermano, como consecuencia de ese tipo de problemáticas que se suelen dar dentro de la congregación, algunas congregaciones son tildadas como congregaciones falsas o congregaciones que no tienen de Dios. Sin embargo, es importante hacer notar que muchas veces las congregaciones genuinas y la iglesia que va a estar bajo ataque
es la iglesia genuina de Dios, donde hay restauración, donde hay manifestación sobrenatural de Dios, donde hay una sana doctrina, donde hay avivamiento. Entonces, tenemos que separar esa parte de una manera inicial y entender que la iglesia de Cristo Jesús va a recibir ataques externos, pero también va a recibir ataques internos, que vienen como consecuencia de lo que hay dentro de la congregación. A ver, le explico un poquito. Números capítulo 11, versículo 1, para poder ir entrando en esto, y le pido a Dios que me dé la sabiduría, pues de este tema nunca hemos enseñado, como le decía, como tal. Versión moderna, Números capítulo 11, versículo 1, acá aparece en color celeste arriba, mire, acá. Mas sucedió que murmuró el pueblo de Dios. La murmuración, amado hermano, en medio de la iglesia genuina de Cristo, es una herramienta que el enemigo está utilizando para desbaratar, para desmembrar y muchas veces para menguar el crecimiento de la iglesia como tal. Y dice acá, mas sucedió que murmuró el pueblo, se lo coloqué en color blanco porque me es importante dejar esa acotación. Dice acá, hablando perversamente en oídos de Jehová. Lo cual oyó Jehová y encendióse su ira, de modo que ardió en medio de ellos el fuego de Jehová. La ira de Dios se levantó sobre la congregación como consecuencia de la murmuración del pueblo. De modo que ardió en medio de ellos el fuego de Jehová y devoraba por todo el campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, la congregación clamó a Moisés, y Moisés oró. Note a través de quién y a través de la intercesión de quién Dios ministra. Mire lo que dice aquí. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró, intercedió a Jehová. Y dice la Biblia que el fuego es figura de una prueba. Dice acá, se apagó. Versículo 3. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, Tabera, porque había ardido entre ellos el fuego de Jehová. Y dice la Biblia acá en esta versión moderna, si usted creía que esa palabra chusma era una palabra de aquel artista que salía en televisión, llamado Kiko, que siempre lo vimos diciéndole chusma, chusma a medio mundo, dice acá, y la chusma de Egipto venía en medio del pueblo. Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de la promesa y sale de Egipto, sale de Egipto y se traslada a la tierra de la promesa, según el libro de Números capítulo 11, versículo 4, no solamente dentro del grupo, entiéndase la iglesia, para tratar de ir parafraseando, dice acá que venía pueblo de Dios. El versículo 4 dice, y la chusma de Egipto venía en medio del pueblo. Quiere decir que dentro del pueblo de Dios venía mezclada una porción. Esa porción se mantiene hoy dentro de la iglesia, Pedrito. Que eso es algo de lo que debemos de aprender a discernir. Hemos estado hablando acerca del discernimiento en esta semana y la importancia de que aquel hombre que juzga con su alma o con su carne está cayendo en una situación, amado hermano, que no es grata a Dios. Entiéndase, juicio, que regularmente ese juicio lleva a murmurar. Y de alguna u otra forma la Biblia nos permite y nos avala examinar, que también es una especie de juicio, de juzgar, pero en el espíritu. Y aquel hombre que juzga las cosas, dice que el hombre espiritual no juzga las cosas por las que ve, ni por lo que oye. Es decir, no se deja ir por lo que está observando, ni por lo que está oyendo, porque ver y oír es natural. Y el hombre espiritual no juzga por lo natural, es decir, por lo que ve o por lo que oye, sino juzga conforme al espíritu.
Entonces, cuando nosotros hablamos de discernimiento, aunque el discernimiento conlleva a ejercitar un juicio, ese juicio que se está ejercitando tiene un propósito de crecimiento espiritual. ¿Por qué? La forma de conducirse de una persona que murmura y juzga es muy diferente a la forma de conducirse de una persona que, perdóneme, juzga por discernimiento para su crecimiento espiritual. Entonces dice acá que la chusma de Egipto venía en medio del pueblo. Y dice acá, mire, se dejó llevar de una codicia vehementísima, dice la versión moderna. Punto y coma, hay una separación, tú lo ves acá. Y también los hijos de Israel, quiere decir que se dio un proceso de contaminación. Tornaron y lloraron diciendo, ¿quién nos dará a comer carne? La versión Reina Valera del año 60, y quiero acercar la lupa a este versículo 11.4, porque de ahí obtenemos varias informaciones que nos permite analizar y examinar la situación como tal. Y la gente extranjera, le dice la versión Reina Valera. Recuérdese que la versión moderna decía la chusma de Egipto. Por llamar así, cuando tú buscas esa palabra chusma en el original, perdón, no en el original, en el diccionario. Perdóneme, hermano, porque mientras le hablo estoy procesando otras 2, 3 fuentes. Mientras vamos nosotros al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vemos que chusma nos habla del nivel más bajo de personas que venían de Egipto. Es decir, algunas traducciones hablan del lumpen, es decir, el estrato social más bajo de Egipto venía mezclado en medio del pueblo de Dios. Tome nota, esta versión Reina Valera dice, y la gente extranjera, acá habla diferente, que se mezcló con ellos. La versión Reina Valera dice, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron, involución. Pueblo de Dios involucionando como consecuencia de los extranjeros que viajan dentro del grupo. Esto, si nosotros lo trasladamos al contexto actual, vemos que dentro de la composición, esa es la palabra correcta, la composición de una iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, esto no se circunscribe a un ministerio, de la iglesia general hay siempre dentro de su composición un cierto porcentaje. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que todo esto fue dejado en sombra y figura para nosotros poder aprender. Entonces, en medio de esa congregación venía mezclada. Eso quiere decir que hoy dentro de la iglesia genuina del Señor, hay algo que se conoce como asamblea promiscua o los extranjeros que están dentro de la iglesia. Quiere decir que dentro de la iglesia genuina de Dios hay una porción que la Biblia le llama, hay alguna versión que le dice gentuza, otra le llama, amado hermano, chusma. Esta versión Reina Valera le dice gente extranjera. La versión de las Américas, Pedrito, que es la que viene a continuación, le llama el populacho, amado hermano. Y el populacho que estaba entre ellos, dice la versión de las Américas, tenía un deseo insaciable. Mire qué tremendo esto. Tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? La versión Las Américas le llama populacho. Entonces empieza a observar la descripción de aquella porción que venía mezclada dentro del pueblo. Esto me dice a mí como pastor que el 100%
de la congregación que Dios me permite pastorear, porque a mí me corresponde examinar lo que estoy pastoreando. Quiere decir que dentro de la casa ministerial que Dios me permite pastorear, ese es mi conocimiento, no todo es pueblo de Dios, sino que dentro de la congregación es probable que haya chusma, que haya populacho, que haya gente extranjera. Mire cómo le llama aquí la versión Las Américas, le dice, mire el populacho. El populacho se caracteriza por deseo insaciable. Ahorita vamos a llegar ahí. La versión Reina Valera contemporánea también llama gente extranjera, pero cambia en la parte de abajo. Mire, pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron, es decir, esa actitud del populacho y del apetito incontenible, según la versión contemporánea, produjo que pueblo de Dios, pueblo genuino de Dios, volviera. Acá dice a llorar y dijeron, pero acá ese volvieran nos habla de involución. Recuérdate que el propósito primario por el cual tú y yo decidimos en algún momento congregarnos fue para crecer en el Señor, para ser edificados, para ser restaurados algunos, para servirle al Señor. Es decir, el propósito por el cual me acerco a la casa donde estoy es para ser edificado. Pero acá dice, mire que esta gente extranjera, este populacho, esta chusma, provocó la involución de pueblo genuino. Tome nota. Y volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera de comer carne? Tome nota, le estoy poniendo diferentes versiones porque eso nos amplía el entendimiento. Mire la versión moderna cómo lee. Siempre en Números 11:4. Acá le coloca ya el calificativo o el apelativo de aquellos que están mezclados dentro, hoy por hoy, de las congregaciones, pero que tienen codicia vehemente. O como dicen otras versiones, tienen apetito incontenible. O como dice la versión de las Américas, deseo insaciable. Recuérdese que acá nos habla de vivo deseo. La versión moderna nos habla a nosotros de codicia vehementísima. La versión Reina Valera le llama a esa porción vivo deseo. La versión Las Américas le llama deseo insaciable. La versión Reina Valera contemporánea le llama apetito incontenible. La versión moderna le llama codicia vehementísima. Y la versión Reina Valera más, que es la que nos da ya la numerología, dice, y la gente extranjera, yo se lo coloqué acá en color porque vamos a ver eso, y la gente extranjera que se mezcló, mezcla. Tú sabes que la Biblia dice que el Señor abomina las mezclas. Entonces, dentro del pueblo de Dios que salió, venía gente mezclada, lo cual la Biblia le da el calificativo de gente extranjera, de chusma, ponle el nombre que tú quieras. Con ellos vino un vivo deseo. Tome por favor nota de los numerales. Gente extranjera, H628. Un vivo deseo, H8378. Continuamos leyendo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera de comer? H1320. Carne. Ok. Cuando nosotros avanzamos en esa línea, amado hermano, tenemos que entender tres conceptos bien claros. Gente extranjera, porque la Biblia le llama gente extranjera, le llama chusma, le llama populacho, le llama pues prácticamente esos calificativos. Cuando nosotros vamos y buscamos esta palabra, gente extranjera, en el original, la palabra que traduce gente extranjera, la que venía mezclada
no es pueblo. Está dentro del pueblo, pero no es pueblo. Es asamblea extranjera. Ojo, si yo soy pueblo o soy gente extranjera, ya vamos a ver cómo se identifica, porque lo importante es que no vayamos a terminar siendo parte del movimiento, Pedrito. Pensando que somos hijos, nuestras actitudes nos den el calificativo de chusma. Tú vas caminando y piensas que vas caminando bien, pero si tus actitudes vienen mezcladas con la asamblea promiscua, que sí habita en medio de las congregaciones, dice la Biblia que la actitud de esta asamblea promiscua provocó que el pueblo de Dios volviera. Entonces, de alguna manera, la inserción de este grupo de gente extranjera en medio del pueblo de Dios provocó que una porción del pueblo, no todo, una porción del pueblo involucionara. Porque dice la Biblia que, dice acá, mire, y también volvieron a llorar y dijeron. Entonces, hay pueblo de Dios contaminable que bajo la administración de la gente extranjera involuciona en su caminar, involuciona en su crecimiento. Gente extranjera, la palabra que traduce gente extranjera en el original hebreo es la palabra aspesuf. Esa palabra aspesuf dice acá, mire, por reduplicación, reunidos juntos, obvio es una asamblea, regularmente son amigos, como dirían aquellos, son cuates, son panas. Empiezas a ver la dicción de la forma de trato entre ellos, maje. No sé si me voy a entender con eso y al entendido por ser. ¿Qué pasó, maje? En medio del grupo de alabanza. ¿Qué pasó esa maje? En medio del grupo de danza. ¿Qué pasó ese maje? En medio del pueblo de Dios, en medio del liderazgo. Palabras calificativas como esta nos van dando a nosotros luzazos. Porque tú y yo no nos tenemos únicamente que defender de la embestida del mundo en medio de la congregación. Es decir, procurar caminar conforme a la palabra de Dios y no permitir que los placeres del mundo nos atraigan. Sino que sistemáticamente tenemos también que resguardarnos de los embates que el pueblo de Dios sufre dentro de las congregaciones por grupo que se va armando, por homogeneidad, y que de alguna manera empieza a trastocar y a caldear los ánimos del genuino pueblo de Dios en medio de cada congregación. Esa gente extranjera en esta traducción le llama, mire, asamblea promiscua de gente. Ahí aparece en color, ¿qué color es ese, Pedrito? Fucsia. En mis tiempos le hubieran llamado rosado, no, pero rosado es más clarito, fucsia. Así se escribe con C. Asamblea promiscua, gente extranjera, le llama acá el diccionario Strong. Tú lo puedes ir a cotejar al diccionario Strong. Dice gente extranjera que se mezcló. Ahora, la acotación acá, mire, el diccionario de la Real Academia Española, decidí dejar esto, define a la promiscuidad como la convivencia con personas de distinto sexo o la mezcla y confusión. El concepto, sin embargo, está asociado a la práctica de relaciones sexuales. Eso me empieza a mí a decir como pastor que realmente el pueblo no traía hambre únicamente, sino que traía otro tipo de deseos desbordados internos que se empezó a manifestar, ojo, en medio de la congregación. Dice acá, el concepto, sin embargo, está asociado a la práctica de relaciones sexuales con diferentes parejas. Esa es la promiscuidad o grupos sexuales. Entonces aquí empezamos a ver que realmente el pueblo de Dios, cuando se presentó delante del Señor y decía, queremos carne, vemos que acá no nos habla de problemas de provisión de alimento, sino que aquí nos está hablando de que el pueblo se desenfrenó como consecuencia de la contaminación
Y cualquiera dijera, no, pero es dentro de la misma iglesia, esos son sus miembros, pastor. Y si yo como ministro y pastor no entiendo el concepto de la asamblea promiscua, corto cabezas parejo dentro de la congregación. Y el tiempo me enseña a mí como ministro que dentro de las congregaciones hay grupos homogéneos que por la calidad de frutos que se empiezan a notar y a ver, vemos que empiezan a haber manifestaciones de promiscuidad. De ahí es donde se vierte la situación de problemas de índole sexual dentro de las congregaciones. Ovejas con líderes, líderes con líderes, problemas entre matrimonios, bueno, cualquier situación que conlleve a un desorden. Porque mire acá lo que dice el diccionario de la Real Academia, concepto en el cual está asociada la práctica de relaciones. Eso nos está hablando a nosotros, amado hermano, de problemas de índole sexual. La palabra deseo, porque tenemos que entender 3 palabras para poder comprender el concepto completo. Deseo quiere decir, la palabra que lo traduce, H8378, yo te agrego aquí todo el material de respaldo para que podamos comprenderlo. Esa palabra deseo es la palabra tabá, que quiere decir por implicación deleite, satisfacción, agradable, anhelo, contentamiento, deseo, querer, suave, véase también, y da otra acepción. El diccionario Chávez, que así se le conoce este diccionario, nos habla acerca de gula o deseo desmedido por comer, pero ya entendimos que el comer acá, una de las acepciones, y no lo puedo trasladar en televisión, amado hermano, pues porque no puedo, pero cuando nos está hablando acerca del deseo, nos está hablando de deseo desmedido o de una atracción desmedida. Ojo, todo esto ocurriendo en medio de una congregación genuina de Dios. Y es donde muchas veces las congregaciones son embestidas por grupos homogéneos en su manifestación de deseo desordenado, que regularmente se terminan de complementar internamente. A ver, ¿cómo le digo esto? Personas que tienen alguna atrofia de tipo interna en su alma, en su corazón, que son muy dadas o muy propensas a problemas de índole sexual. Cuando ese tipo de homogeneidad sucede dentro de las congregaciones, se tiene que tener a las ovejas a la vista para procurar la no convergencia en lo que el Señor viene, trabaja, opera, limpia, purifica y quita ese tipo de contaminación en medio de aquella gente que de alguna manera está provocando esto internamente. Entonces, ese deseo es un deseo desmedido que no se puede controlar. Pero lo que estoy procurando hacerte ver es cómo toma relevancia los aspectos de índole de trastoque sexual dentro de las congregaciones, que es uno de los problemas más recurrentes a nivel global. Y la tercera palabra que queremos ver es la palabra carne, porque dice la Biblia que tuvieron un deseo, la gente extranjera, la asamblea promiscua, tuvo un deseo de satisfacción y pidieron carne. La palabra carne en el original es la palabra basar. Mire lo que dice acá, H1320, lo que ellos estaban pidiendo, por eso fue necesario que viéramos esta acepción originalmente. Esa palabra basar nos habla de carne, tú lo tienes en pantalla, nos habla de cuerpo. Quiere decir que entonces el pueblo no pedía alimento. Esto asienta lo que te dije anteriormente. El pueblo no estaba pidiendo carne o no deseaba satisfacer un deseo de comida, sino que ellos lo que estaban buscando era cuerpo, persona. Mire lo que dice acá, las partes pudendas del hombre, masculino. Tome nota, por favor. Carne, carnal, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano. Lo que estaban diciendo es queremos un hombre. Lujuria, pariente. El diccionario Vine, ATT,
Doble cruz es un tipo de diccionario, nos describe esta palabra bazar como, mire lo que aparece acá en su pantalla en color celeste. Ellos estaban pidiendo carne, acá por la acepción, no lo voy a repetir, pero usted lo puede leer, qué es lo que ellos realmente estaban buscando. Entonces, cuando nosotros vemos esto, si quieres, quitemos ya esto de pantalla, hijo, por favor. Tenemos como ministros y como pueblo de Dios que cerrar filas, porque la iglesia de Cristo a nivel global está siendo embestida por asamblea promiscua. Casos, amado hermano, que se empiezan a escuchar recurrentes en medio de las congregaciones. Y mira, Pedrito, amado hermano que nos honra viéndonos, si la situación fuera esta como tal, pues uno como ministro ubica, Pau, hermano Juan, Pedrito, el hermano, pero mejor no digamos nombres, ¿va, mijo? El hermano ABCD, tráiganlos a la oficina pastoral, vamos a platicar con ellos. Hola, pastor, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Mira, mijo, me contaron que tú eres casado, ¿no? Sí, pastor, gloria a Dios. ¿Cuántos años tienes de casado? Pastor, bendita misericordia de Dios, ya llevo 15 años de casado. Qué bendición. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta como oveja de esta casa? Esto es ficción. Quiero ser claro. No es un tópico. Aquí me lo estoy tratando de hilvanar para darle un sentido de lógica. Soy claro, no es un caso específico. Entonces tú tienes, ¿qué? 15 años de casado, gloria a Dios. ¿Y cómo te va con tu matrimonio? Pues ahí voy, pastor, mire, la situación con mi esposa a veces es un poco difícil, me empieza a abrir su corazón. Ok. Esa es la razón por la cual todos los días en la mañana llamas tú a la esposa de tal hermano, sabiendo que el hermano está trabajando. No, pastor, ¿qué le dijeron? Bueno, yo aquí tengo el reporte de llamadas. Durante los últimos 15 días has llamado todos los días a la esposa del hermano. Y quisiera preguntarte, ¿por qué? Porque la hermana ya está incómoda. No, pastor, yo solo quería saber cómo estaban. Ojo. Esa es la razón por la cual mensajeas a las señoritas de la iglesia. Ojo. Pareciese ser oveja, pero sus actitudes desordenadas me dicen que no es oveja. Es cierto, la Biblia dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que le reciba. Entonces mi responsabilidad de pastor o la responsabilidad del ministro es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerte en stand-by y vamos a entrar en un proceso de seguimiento y de administración. Porque lo que tú estás haciendo de estar llamando hermanas en diferentes horarios y los mensajes que yo tengo aquí de lo que tú les hablas, no hablan de un hijo de Dios. Entonces, para mí como ministro, pastor, me dice esa asamblea promiscua. Y cuando empiezas a examinar, te das cuenta que este mismo hermano le mensajea a las esposas de los hermanos, le mensajea a las hijas de los hermanos, tal vez con un simple hecho de cómo amaneciste, cómo estás, pero eso, que se lo pregunte a sus hijos y a su esposa, que ese es el redil que le corresponde cuidar. Pues cuando nosotros empezamos a ver este tipo de manifestaciones, o jovencitos, porque los jóvenes no están exentos de eso, y es un círculo neurálgico. Cuando a las señoritas se le empiezan a acercar jóvenes con mensajes, y dentro de los mensajes se empiezan a tirar vibras de tipo sexual, hija, no sé qué edad puedas tener, 15, 20, 25, 30, o es más, una persona ya adulta de 30, 40 años, que está recibiendo mensajes de doble sentido. Tú tienes que saber que ese hermano no es hermano, sino que es asamblea promiscua mezclada en medio de la congregación. Entonces uno dijera, wow, obvio, ese apelativo calificativo de asamblea promiscua viene como consecuencia de una recurrencia de áreas de pecado
que el único que las puede entender y comprender de alguna manera para ser tratadas y corregidas es el pastor. Cuando el ministro toma estos casos, no se trata de que salga toda la congregación a contárselo. Los procesos de ministración y de restauración son individuales y privados. ¿Por qué surge esto? Tema al azar. Un tema al azar. Me dice uno de los pastores que estaban allá con nosotros, fíjate pastor que yo tengo un problema, y de ahí es donde dije yo, sí, pues esto está siendo más recurrente, vale la pena enseñar. Y esta semana yo lo habíamos tocado varias veces, Pedrito. Entonces dije, sí, es importante hacer esta acotación y este corte para la edificación de la iglesia. Y no hablo únicamente de Fortaleza de Sion, yo sé que esto puede edificar muchas iglesias. Fíjate pastor que tengo el caso de un líder. Voy a cambiar orden de algunos eventos para evitar lo obvio. Tengo un líder que dirige un área de servicio cualquiera, Pedrito, la que se te ocurra, parqueos. Tengo un líder que dirige el área de parqueos. Es un líder que ha sido nombrado a nivel de diácono, pues su nivel de crecimiento, su testimonio, pues usted dijera, bueno, ¿y cómo va a tener un diácono cuidando parqueos? Sí, cuando tienes un diácono resguardando un equipo de 15, 20, 30, 40, 100 personas viendo parqueos, entonces una diaconatura para administrar. Entonces fíjate, hermano pastor, me dijo que tengo un líder de la casa, que por cierto ya está casado. Este líder, este hermano, ha caminado conmigo durante 20, 25 años. Es decir, yo le vi crecer a él. Desde niño, tú sabes que a veces nos ha pasado. Yo veo ahora jóvenes ya de 24, 25 años, amado hermano, que cuando llegaron a la iglesia, amado, pues que todavía llegaban con bigote de leche, va. Es bonito eso, es precioso verlos crecer. Y cuando uno ha visto crecer y conoce el testimonio de los hermanos, pues ya 25 años a la par de uno, dice uno, este sí es oveja. Porque si no fuera oveja, hubiera sido cabro, ya se hubiera brincado la barda, como algunas otras cabritas ya han hecho. Pero fíjate que hace unos días vino con nosotros una hermana, ya son personas adultas, 30 años para arriba, estoy hilvanando. Pero fíjate que la hermana vino acá, pues está próxima a contraer bodas. Y dentro del proceso de esa boda ella necesitó abrir aspectos que ella manifiesta que dañaban su corazón. Y pues me vino a decir que hace, ¿cuántos años te dije que tenía el líder caminando? 25, hace 20 años, quitémosle 5 años. Hace 20 años, el hermano diácono que está cuidando parqueos hoy, o quien dirige el equipo de parqueos, cuando escasamente tenían 15 años, ambos 15, 16 años, el hermano la toqueteó dentro de la iglesia. Pero como era una señorita jovencita, el hermano le dijo eso es natural y ella lo creyó. Ya pasaron 20 años y ahora que ella decide que quiere casarse, viene y me dice, mire pastor, yo quiero que usted sepa esto. El hermano diácono del área de parqueos, ficción, ya es una persona casada. Entonces, le vengo a contar, ¿verdad? Que esto y esto y esto y esto y esto y esto pasó y yo quiero que usted lo baje a él del altar por esta ocurrencia. ¿Qué hiciste? Le dije al hermano pastor, ¿qué hiciste tú? Pues mira, pastor, me dijo, yo tengo 25 años conociendo a este hermano que creció a la par mía desde chiquillo y es un hombre de testimonio. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón.
un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.